Hola, soy Gabriela Calderón y en el editorial de esta semana quisiera hablar de por qué nos debería importar el déficit fiscal, el déficit público. Bueno, hay una frase, un concepto básico que el premio Nobel de Economía Milton Friedman decía y era que la verdadera carga del Estado sobre una sociedad no es lo que cobran impuestos, sino lo que el gobierno gasta u obliga a otros a gastar a través de diversos mandatos. Y entonces por eso es que nos debe importar qué es lo que pasa con las finanzas del Estado. Otro premio Nobel, James Buchanan, con su colega Richard Wagner, decían que el problema con un gasto público excesivo era que podía desplazar la inversión privada. Es decir, tenemos un gran costo de oportunidad conforme el gasto público sobrepasa su nivel óptimo, que es un nivel de otra discusión, ¿no? Pero nosotros, en el caso de Ecuador, nuestro punto de partida es un estado que sabemos que está más allá de nuestros medios, porque todos los años arroja un déficit fiscal. ¿Y por qué importa esto? Porque ese déficit fiscal todos los años tiene que salir a financiarse y ese financiamiento que recibe el sector público desplaza el financiamiento para todo tipo de proyectos en el sector privado. De tal manera que, por ejemplo, en Ecuador, que tiene una cartera de créditos de 47.657 millones, la deuda interna consume 33.000 millones de financiamiento. Es decir, una porción no desdeñable de todos los fondos prestables, una gran porción de todos los fondos prestables en la economía van a financiar al sector público. Esto significa que el ahorro de los ecuatorianos, ya sea depositado en los bancos o ya sea en el IES, que debería ser canalizado hacia inversiones productivas en el sector privado, está en cambio financiando el gasto público. Mucho de ese gasto público tampoco es que va a inversión en infraestructura que generen mayor productividad en la economía y permitan que se desarrollen todo tipo de actividades en el sector privado. No, desde hace años mucho de ese gasto es gasto corriente. Que si fuera mejor que sea de inversión y no corriente, sí, eso es verdad. Pero aún así fuese todo aquel gasto en inversión pública, está demostrado que las inversiones realizadas por el sector productivo generan mayor retorno que aquellas realizadas en el sector público. Y también pues se minimiza el riesgo de corrupción y despilfarro, que lo hemos visto en los noticieros ya año tras año. Como este proceso de destrucción de capital en el sector público no se ha detenido porque todos los años se sale a consumir ahorros y a consumir financiamiento externo para financiar al sector público, lo que ha sucedido es que la deuda pública, sumando la interna y la externa, ha llegado a 82.500 millones de dólares, o lo que equivale a 70% del PIB. Eso de ahí lo que ha ocasionado pues es que no haya mayor inversión privada, entonces no se generan, no se expande la frontera de producción y no se generan mayores oportunidades de empleo. Este problema continuará siempre y cuando, como decían en su conclusión en su magnífico libro Democracia en Déficit, Richard Wagner y James Buchanan, siempre y cuando nuestra clase política no reconozca una realidad elemental de la vida a la que nos enfrentamos todos los mortales, y es aquella de la escasez. Mientras que nuestra clase política siga actuando como aquel comercial de una famosa tarjeta de crédito de que vivimos en un mundo sin límites, lo que vamos a hacer es continuar destruyendo el capital sin generar suficiente ahorro para realizar inversiones productivas y espantando la inversión extranjera. Así no se puede crecer. Por ende, el presidente y distintas autoridades y gobierno deberían de dejar de prometer un mayor crecimiento económico en base a una mayor inversión pública, porque primero no tienen los recursos para cumplir con esa promesa sin endeudarse más, y segundo, ese modelo ya lo hemos ensayado aquí y ya ha demostrado que no genera crecimiento. Más bien deberían adoptar un discurso de hablarle a la gente como adultos que somos y decirnos que el fisco pues se ha quedado sin recursos y que como no los tiene va a dejar que otros hagan esas inversiones, es decir, delegar al sector privado todo aquello que el país necesita para crecer y todas aquellas inversiones que se necesitan tanto en obras públicas y servicios públicos para poder salir adelante. Muchas gracias por acompañarme en la editorial de esta semana.